Introducción. Venezuela atraviesa por una grave crisis de masivas violaciones de derechos humanos que se evidencia de la pérdida de calidad de vida, la falta de acceso a los derechos, a la alimentación adecuada y a la salud, de la inseguridad jurídica y personal, así como la violación institucional y la representación a la protesta. Ante este panorama, las protestas y los flujos de migración hacia otros países se han incrementado sustancialmente. En el año 2018 se registraron 12.715 protestas en todo el país, según el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Se estima que 3 millones de personas han migrado de manera forzada buscando protección internacional, y entre 2017 y 2018 se encuentran el periodo de mayor flujo migratorio, según hoy ACNUR y diversas fuentes. El salario mínimo oficial en Venezuela es de US$6 al mes. La inflación en Venezuela fue de 1.698.488,2% en el año 2018, según la Asamblea Nacional. El FMI estima una inflación anual de 10.00% para el 2019. Desarrollo. Durante los días 22 y 23 de enero se registraron protestas multitudinarias convocadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, en contra del gobierno de Nicolás Maduro en todo el país, y particularmente en sectores populares en los que existe una amplia presencia de grupos armados pro gobierno de Nicolás Maduro. La respuesta del Estado venezolano consistió en el despliegue de fuerzas policiales tácticas en armas de fuego, durante las cuales ha habido acusaciones de graves violaciones de los derechos humanos que investiga actualmente Amnistía Internacional. Aquí considera Amnistía Internacional como el presidente legítimo de Venezuela. El mando de Amnistía Internacional es la protección y defensa de los derechos humanos. Nuestro trabajo está centrado en la documentación de violaciones de derechos humanos, en la exigibilidad de la verdad, justicia y reparación de todas las víctimas de estas violaciones de derechos humanos, demandando de los estados el cumplimiento de sus obligaciones bajo el derecho internacional. ¿Por qué Amnistía Internacional no denuncia la usurpación de la presidencia por parte de Nicolás Maduro? Amnistía Internacional es una organización independiente y no ha tomado posición sobre la legalidad o ilegalidad de los diferentes eventos que han profundizado la crisis institucional en Venezuela. Por ejemplo, no emitimos posicionamiento frente a la denuncia de ruptura del orden constitucional de la Fiscal General de Sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia en 2017, ni ante la creación de la Asamblea Nacional Constituyente en 2017, ni sobre las elecciones del 2018. ¿Cuáles son las violaciones de derechos humanos que dice Amnistía Internacional que se han cometido en las últimas semanas en el contexto de la crisis institucional? Por ejemplo, de acuerdo a la organización venezolana Foro Penal, hubo 988 personas detenidas arbitrariamente entre el 21 y el 31 de enero, 741 de las cuales siguen privadas de la libertad. Al 6 de febrero del 2019, incluyendo 137 niños, niñas y adolescentes, de los cuales 10 continúan detenidos. De acuerdo a esta misma organización, el 27 de enero, solamente día de la marcha masiva convocada por la oposición, se produjeron 770 detenciones arbitrarias, sumadas a las detenciones arbitrarias que el Foro Penal documentó en el pasado. Se estima que en la actualidad habría 942 personas detenidas de forma arbitraria por motivos políticos. ¿Qué ha dicho Amnistía Internacional sobre la crisis hasta el momento? Amnistía Internacional se ha pronunciado exigiendo el cese de las detenciones arbitrarias y en particular denunciando la detención de niños, niñas y adolescentes en el marco de las protestas. Asimismo, hemos exigido la liberación de las y los periodistas detenidos y que se les garantice su derecho a la libertad de expresión. Por último, hemos hecho un llamado al cese de uso de las fuerzas innecesarias y excesivas en contra de las personas que se manifiestan pacíficamente. Y en particular, hemos denunciado las muertes ocurridas en este contexto y haciendo un llamado a las autoridades del Estado a proteger
proteger y respetar el derecho de la libertad de expresión y manifestación pacífica de todas las personas. ¿Qué ha dicho Amnistía Internacional sobre la crisis hasta el momento? Amnistía Internacional se ha pronunciado exigiendo el cese de las detenciones arbitrarias y en particular denunciando la detención de niños, niñas y adolescentes en el marco de las protestas. Asimismo, hemos exigido la liberación de las y los periodistas detenidos y que se les garantice su derecho a la libertad de expresión. Por último, hemos hecho un llamado al cese de uso de las fuerzas innecesarias y excesivas en contra de las personas que se manifiestan pacíficamente. Y en particular, hemos denunciado las muertes ocurridas en este contexto y haciendo un llamado a las autoridades del Estado a proteger y respetar el derecho de la libertad de expresión y manifestación pacífica de todas las personas. Uso excesivo de la fuerza. El 13 de junio, funcionarios del SEBIN y CONAS interrumpieron en residencias en el Paraíso Caracas, sin órdenes de allanamiento, disparándole al perro de uno de los vecinos en el proceso. El 13 de julio, un hombre con síndrome de Asperger, Gianni Scovina, fue pateado y golpeado de forma reiterada por un grupo de policías y militares durante una manifestación en Lechería, quienes además lo arrestaron de manera arbitraria. El Ministerio Público se pronunció en contra de los hechos y Tarek William Saad condenó la detención arbitraria, describiendo el trato como cruel, inhumano y degradante. Tortura. El 14 de septiembre de 2017, Tamara Suju denunció ante la Organización de los Estados Unidos Americanos 289 casos de tortura, incluyendo incidentes durante las protestas y casos de torturas sexuales. Durante la primera audiencia de la organización para analizar crímenes de esa humanidad en el país. Detenciones arbitrarias y violación al debido proceso. La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos publicó un informe en junio de 2018 titulado Violaciones de los Derechos Humanos en la República Bolivariana de Venezuela. Una espiral descendente que parece no tener fin, en donde se analizan las violaciones de distintos derechos humanos en Venezuela, mencionando con mucha frecuencia las detenciones arbitrarias. Represión selectiva y persecución por motivos políticos. La Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos detalló en su informe de 2019 que desde el 2016 el gobierno, así como las instituciones controladas por este, han promulgado leyes y políticas que han acelerado la erosión del Estado de Derecho y el desmantelamiento de las instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional. Estas medidas tienen como objetivo la neutralización, represión y criminalización de la oposición política y los críticos al gobierno. Esta tendencia aumentó desde 2016, después que la oposición política ganara la mayoría de los escaños de la Asamblea Nacional. Ejecuciones extrajudiciales. El ACNUR entrevistó a los familiares de 20 hombres jóvenes muertos por las FARC entre junio de 2018 y abril de 2019. Todos los familiares describieron un modus operandi similar según los relatos de los familiares. Las FARC llegan en camionetas negras sin placas ni matrículas y bloquean los puntos de acceso a la zona. Vistan de negro sin ninguna identificación personal con pasamontañas cubriendo sus rostros. También describen el porte de armas largas. Las familias de las víctimas descubrieron cómo las FARC se interrumpían en sus casas, se apoderaban de sus pertenencias y ejercían violación de género contra las mujeres y las niñas, incluyendo la desnudez forzada. Las FARC separaban a los hombres víctimas del resto de sus familiares antes de dispararles. Según sus familiares, todas las víctimas recibieron uno o más disparos en el tórax. Acceso a la justicia. La mayoría de las víctimas de violaciones de DDHH señalados en el informe del ACNUR de 2019 no han tenido un acceso efectivo a la justicia y una reparación adecuada. Según testimonios de los entrevistados, pocas personas presentan denuncias por miedo a represalias y por falta de confianza en el sistema judicial. Cuando lo hacen, las autoridades no investigan o no llevan a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes
una denuncia que involucra a Nicolás Maduro y a los ministros más importantes de su gobierno en Venezuela. Una misión de la ONU presentó el miércoles un informe en el que asegura que encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos. Agregó que algunas de ellas constituyen crímenes de lesa humanidad. Estas violaciones fueron cometidas directamente por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y agencias de inteligencia. Tenemos motivos razonables para creer que autoridades de alto nivel dentro de estas entidades, así como las autoridades políticas que ejercen el poder y la supervisan, incluido el presidente y los ministros del Interior y de Defensa, estaban al tanto de los delitos y los ordenaron o contribuyeron a ellos. La misión investigó 223 casos, 48 de los cuales se examinaron en profundidad, en un exhaustivo informe de 443 páginas. Además, estudió casi 2.900 casos para corroborar los patrones de violaciones y crímenes, como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. No obstante, los integrantes del grupo no pudieron visitar el país caribeño, porque según dijeron, el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes, lo que se sumó a las restricciones de viaje en vigor debido a la pandemia del nuevo coronavirus. Por ese motivo realizaron 274 entrevistas a distancia. Venezuela vive desde 2015 una grave crisis política que se profundizó en 2019 cuando el líder opositor y titular del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado del país, considerando que Maduro usurpó el cargo tras reelegirse en unos cuestionados comicios un año antes. En julio, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, criticó la situación en Venezuela al presentar un informe en el que denunciaba detenciones arbitrarias, violaciones a las garantías al debido proceso y casos de tortura y desapariciones forzadas. ¡Ay, no! ¡Está temblando! ¡Está temblando! ¡No!